Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Jesús habló del arrebatamiento y leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 3. Y dice la palabra de Dios: y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús habló del arrebatamiento. Alguien me hizo esta pregunta y aunque la contesté, parece que no fue muy completa. Por eso invitaba a que escucharan los devocionales en toda la semana y vieran las diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida. Ahora quiero explicar que Jesús sí habló a sus discípulos, no solamente acerca del arrebatamiento, sino acerca de muchas cosas. Aquí el Señor estaba en el Monte de los Olivos y Jesús estaba lamentando sobre Jerusalén. Y cuando Jesús sale del templo, este era el templo de Herodes, y él se iba, dice que se le acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo, pero que Jesús les dice: ¿ustedes están viendo todo esto? Y Jesús les dice: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto no había sucedido, esto sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido el segundo templo de Jerusalén. Entonces, ahí cuando se sienta le hacen estas preguntas, y las preguntas que ellos le estaban haciendo era acerca: ¿cuándo va a ser esa destrucción del templo? ¿Cuándo va a ser su segunda venida? ¿Cuándo va a ser el arrebatamiento? ¿Y cuándo va a ser el fin del mundo? Bueno, ahora podrá decir: muéstreme dónde dice. Ok, ya hemos visto las diferencias entre las dos cosas. Ahora déjame explicarlas. El versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Es la primer señal, pero es lo primero. Esta señal era para la segunda venida, no para el rapto. Para la segunda venida, cuando Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Es lo mismo que dice segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Que dice: nadie los engañe en ninguna manera. Mire que nadie los engañe, igual de Mateo 24, porque no vendrá en su segunda venida sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Jesús no vendrá hasta que no se manifieste el anticristo. Aquí estaba hablando acerca de la segunda venida, no del arrebatamiento. Pero cuando leemos en adelante, nos estamos dando cuenta de las señales que van a venir para el tiempo de la tribulación. Estas son las señales que vendrán: que se levantará nación contra nación, que habrá pestes, que todo esto, pero es para que inicie el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Mateo capítulo 24, del versículo al 3 al 14 nos habla de esto. Del versículo 15 al versículo 28 nos está hablando de la gran tribulación. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, lo que habla Daniel capítulo 9, aquí es donde empieza la gran tribulación, se terminan los 3 años y medio de paz. O sea que en Mateo 24 nos está hablando del versículo 15 al 28 de la gran tribulación. Mira que Jesús se habló de los últimos tiempos. Aquí está hablando de las señales para la tribulación. Ahora nos habla de la gran tribulación. Del versículo 29 al versículo 31 nos habla acerca de la segunda venida de Jesús. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Inmediatamente después, dice, aparecerá la señal del Hijo de Dios sobre los cielos, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Recuerda que en el arrebatamiento quien toca la trompeta es Jesús, el mismo con voz de arcángel, con voz de trompeta del cielo. Y aquí dice que la está tocando los ángeles, enviará a los ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta es para la segunda venida. Mateo 24, versículo 32 al 35 nos habla una parábola acerca de Israel para saber los tiempos y los sazones de cuándo empezarán a suceder estas cosas. Y el sazón más importante es que Israel tenía que ser nación. Cuando brotaban las hojas en 1948, que Israel fue nación, 14 de mayo, y nos damos cuenta que en 20 años brotaron las hojas, los árboles, de lo cual también ya hablamos.
Aquí nos está hablando en estos 4 versículos, la parábola de la higuera que vuelve a ser nación. Ahora, Mateo 24, del versículo 36 al 44, nos está hablando del arrebatamiento. Habiendo escuchado los devocionales toda la semana, ya nos damos cuenta de la diferencia. Entonces, sabemos que el arrebatamiento o rapto no sabemos cuándo va a ser. No sabemos el día ni la hora, pero la segunda venida de Cristo sí, porque se marca desde el acuerdo de paz del anticristo. Y la abominación desoladora son 3 años y medio, inicia la gran tribulación. Quiere decir que para el periodo de la tribulación y la gran tribulación y la segunda venida de Jesucristo, sí sabemos cronológicamente cuándo es, pero para el rapto que va a ser antes, no sabemos cuándo es. Entonces aquí nos está hablando del arrebatamiento. Jesús les está explicando a los discípulos, dice, pero del día y la hora nadie la sabe. Aquí nos está hablando del arrebatamiento, del rapto. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Yo expliqué también, en los días de Noé fueron salvos solo él y su familia. Así será en el día del rapto. No todos seremos salvos. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca es tipo de Cristo, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre, no la segunda venida, el arrebatamiento. ¿Cómo lo sé? Aquí lo termina de explicar. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. En la segunda venida Jesús no toma a nadie, Jesús no arrebata a nadie, Jesús no lleva al cielo a nadie. Es en el rapto donde unos estarán, dice, 2 en el campo y el uno será tomado, arrebatado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Es lo mismo que le habla a las 10 vírgenes, estar preparadas con aceite. Dice que solo 5 fueron sensatas y 5 insensatas. Por eso cuando volvieron con el aceite ya el esposo ya no estaba, ya se había ido. Esto nos habla del arrebatamiento. Versículo 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ahora, aquí es una simbología de Cristo como ladrón, porque un ladrón cuando roba no avisa. Y no es que Cristo sea un ladrón, porque hay algunos que están esperando algo literal. Hay que estudiar la palabra, ella se interpreta a sí misma y toda la palabra nos ha hablado. Ahora desde el Antiguo Testamento el Señor nos mostraba el arrebatamiento. Mira lo que pasa con Enoc, mira lo que pasa con Elías. Hay 7 tipos de arrebatamiento que nos muestra la palabra de Dios, y el último será el rapto, el que nosotros estamos esperando. Jesús, de hecho, es un tipo de arrebatamiento al cielo también, pero es otro tema. Versículo 43, 44 dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y del versículo 45 al versículo 51 de Mateo 24 les está dando observaciones, consejos, mandamientos, directrices acerca de guardarnos para que cuando el Señor venga nos halle haciendo el bien. Ahora déjame explicarte el otro que hablé, Juan capítulo 14, y el tiempo se nos está yendo. Juan capítulo 14 es una referencia también del arrebatamiento. Juan lo describe y muestra cómo le estaba hablando a sus discípulos también. Vemos en Juan capítulo 13, que el Señor les estaba dando un mandamiento nuevo y que estaba hablando acerca de la predicción de la negación de Pedro hacia él. Y cuando él está hablando, está ante sus discípulos, ya se los voy a mostrar, y le dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús al morir fue a preparar lugar, porque Él es el esposo de la novia que es la iglesia, y así simboliza un matrimonio judío, una boda judía. Ahora, cuando Jesús venga en su segunda venida, no nos va a preparar lugar, porque el lugar ya está en la tierra. Lo único es que Jesucristo, al poner sus pies sobre el monte de los olivos, dice la palabra de Dios que la tierra se va a restaurar.
va a ser restaurada la tierra para que Cristo pueda reinar 1000 años con su iglesia. Pero Apocalipsis 19 nos muestra cuando se abre la puerta, que se abrió en Apocalipsis capítulo 4 y vuelve y se abre en Apocalipsis capítulo 19 y nos muestra cómo la iglesia desciende con Jesucristo a esta batalla del Armagedón y a pasar al reino milenial. Entonces Él dice que Él fue a preparar lugar para nosotros. ¿Para qué? Para el rapto. Cuando pase el rapto y el arrebatamiento, iremos al cielo a conocer a Dios Padre, a presentarnos ante el Padre como su novia, al tribunal de Cristo, porque seremos juzgados con coronas. Este juicio no es para salvación, este juicio es para coronas, para premios, para logros, los cuales nos nombra la palabra que después pondremos a los pies de Cristo. Y allí será todo en el cielo, por eso Él fue a preparar moradas. Este tema de Juan 14 no nos habla de la segunda venida, nos habla del arrebatamiento, del rapto. Y continúa diciendo Jesús a sus discípulos, y si me fuere y les prepararé el lugar, vendré otra vez. O sea, Jesús estaba aquí hablando y dice, yo voy a venir otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. ¿En qué tienen que confiar? En que estas señales que Él daba de Mateo y todo lo que iba a pasar no era para los que lo aceptaban como Señor y Salvador. Juan 1, 12 lo dice. Míralo ahí, Juan 3 también lo nombra, Juan 3:36. Dice, en el hogar de mi Padre, ¿dónde está el Padre? En el cielo. Hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarnos. ¿A dónde? ¿A dónde está el Padre? Para que siempre estén conmigo donde yo estoy y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Entonces aquí es donde viene la pregunta de don Tomás, el discípulo incrédulo que no estaba cuando Jesús resucitó y dijo hasta que yo no meta el dedo en su llaga. Y aquí también viene su incredulidad. Dice, no Señor, no conocemos el camino. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Qué tal? No tenemos ni idea a dónde va, Señor. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contesta, este versículo es muy conocido. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, al cielo, sino por mí. ¿El camino a qué? Al Padre. Jesús es el camino y les estaba enseñando acá cómo podían ir al cielo, cómo podemos nosotros ser arrebatados, cómo podemos estar donde Cristo está ahorita y donde Dios está, cómo podemos un día esperar, porque es una bendita esperanza, que Jesús venga por nosotros y nos lleve. Él dijo, si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a preparar un lugar para ustedes? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. ¿Cuándo todo estará listo? Cuando el último de los gentiles, el último que pertenece a la iglesia, acepte a Cristo Jesús como Señor y Salvador, que vimos en Romanos 11. No sabemos ese día, no sabemos la hora. Ese día vendrá por su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos arrebatados y cambiados a un cuerpo incorruptible y llevados allí al cielo para todo lo que viene. Bueno, no puedo continuar, pero quiero mostrar que Jesús sí habló acerca a sus discípulos de los acontecimientos de los últimos tiempos. De hecho, Mateo 24 es el que nos muestra muchas cosas que no entendemos, pero que tienen la respuesta en libros como primeramente Daniel, Ezequiel, Isaías y sobre todo el libro de Apocalipsis. Recordemos que el libro de Apocalipsis no se entiende si no entendemos el libro de Daniel. Y el libro de Daniel no se entiende si no entendemos el libro de Apocalipsis. Por eso Jesús siempre nos ha hablado acerca de este gran acontecimiento y sí que le habló a los discípulos acerca que Él vendría, prepararía un lugar y nos llevaría a donde Él está. Y Él mismo lo dijo en su palabra. No dejen que su corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios Padre, confíen también en mí. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana y gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Y tal vez la respuesta de Tomás, no sabemos a dónde vas, no tenemos ni idea. ¿Cómo vamos a saber el camino? Bien, no es nuestra respuesta. Nosotros sí tenemos idea a dónde vamos. No conocemos el lugar,
pero sabemos que tú nos vas a llevar y conocemos también el camino. Sabemos que eres el único mediador entre Dios y los hombres y sabemos que tú eres el único camino, la única verdad que nos lleva a ese camino y la única verdad que nos da vida eterna y que nos hace ver al Padre solamente a través tuyo, Jesús. Gracias porque tal vez esta revelación que no tenía el Antiguo Testamento y tal vez que los discípulos desconocieron, nos damos cuenta que después de la resurrección son abiertos sus ojos. Desde antes que muriera Jesús, niegan a Jesús, no lo acompañan en la cruz, se vuelven atrás, pero después de la resurrección vemos un equipo de discípulos totalmente distintos y entregados a tu verdad, que prefirieron morir en diferentes circunstancias, pero nunca dejar de extender el reino de los cielos, porque esa verdad les fue revelada. Por eso, gracias, eterno Dios, por tu palabra y gracias por revelárnosla a tus hijos, porque eso también lo dice tu palabra, que entre mayor tiempo, mayor revelación habrá, porque tu venida estará más cerca. Te amamos y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.